No sé vosotros, amigos, pero yo prácticamente estoy escuchando los sonidos de la prehistoria. Unos sonidos remotos como esta especie y la percusión de las estalactitas. Lo que escuchabais era el descenso a una cueva que jamás ha sido filmada, la cueva de la Garma, en pleno corazón de Cantabria. Arneses, cuerdas y la radio. Mi idea, invitaros a todos a una aventura, a conocer, a sentir la prehistoria, nuestra prehistoria, sus misterios, los brujos, los seres híbridos, los chamanes, las sombras. Una pequeña confesión. Llevamos una semana buceando en las entrañas de la Tierra, buscando respuestas. No es fácil contar en la radio imágenes, pero la radio es mágica. Os invito a tomar el arnés, a engancharos de la cuerda y a vivir la aventura con nosotros. Son paredes que son bastante blandas, hay que procurar no apoyarse en las paredes, ¿eh? O sea, hay que intentar ir andando sin hacer mucho porque se pueden desprender los bloques y es un desastre. Entonces vamos a pasar por esta zanja, vamos a una salita que hay interior, tenemos que pasar por un agujero en la pared para acceder a la zona siguiente, luego hay que pasar un paso muy antipático, abrazando una estalagmita que cuesta un poquito pasar, pero bueno, vamos con calma y luego ya llegamos a espacios mayores. Vamos a una cima, luego vamos a atravesar una cueva grande que es la galería intermedia, luego bajaremos otra cima de 15 metros y ya llegamos a la galería inferior. Luego ya ahí os sigo contando. Muy bien, muy bien. La misión, sentir esas emociones y sentirlas de unas formas complejas, distintas. Es muy diferente ver en los libros las maravillas que tenemos ahí abajo, las figuras, algunas célebres que hemos visto desde pequeños, en plena oscuridad, como hemos tenido la oportunidad, alumbrar con las linternas que quiero que sintáis esta noche en la que me tenéis que permitir este resfriado después de toda esta semana peregrinando por allá abajo. Pero ha merecido la pena. Os aseguro que ha sido un viaje iniciático que queremos compartir con vosotros, un viaje que sin duda nos ha cambiado. La Garma es una cueva descubierta en 1995. Ahí empezamos nuestro viaje sin dilación de ningún tipo. Vamos a visitar varias, tenéis que acompañarnos. Y solo os digo una cosa, nos encontramos con una sorpresa mayúscula, unos cuerpos, unos esqueletos de unos exploradores que jamás salieron de allí. Pero esa es tan sola una de las historias. En todo esto le estaba contando ahora o sea que hubo dos exploradores del siglo IX. Sí, del siglo IX hubo dos momentos de entrada aproximadamente. La posibilidad es bien que entrasen a explorar la cueva y no consiguieran salir, quizás la instalación, los cordajes que montaron pues se cayeron o fallaron de alguna manera, y otra posibilidad es que en esa época hubo muchos movimientos de guerras de banderías entre señores, y ahí se conocen algunos casos, digamos, de castigo, como castigo, encerrarnos a morir, dejarnos a morir en una cueva. Pero claro, otra posibilidad es que fuera un contexto funerario, o sea, que fuera un depósito sepulcral. A ver, la inversión de esfuerzo para entrar, ustedes lo verán después cuando entremos, lo que cuesta entrar una persona por su propio pie, pues imagínense cargando con unos cadáveres hasta esa zona. Y luego es un ritual que en el siglo IX, una época en la que la región estaba plenamente cristianizada, proliferaban las necrópolis medievales por toda la región, ¿qué sentido tiene que se enterrasen aquí? Nosotros pensamos también la posibilidad de que fuera algún tipo de ritual pagano, porque la romanización de Cantabria, bueno, pues siempre se ha dicho, según la historiografía, que fue muy tardía. Ahora sabemos que no es tan tardía como se pretendía, pero hasta hace poco el padre Chegaray defendía que a lo mejor hasta el siglo IV, V, incluso VI, con la entrada de los visigodos, la región no se cristianizó del todo. Bien, pensamos, puede ser un ritual pagano. El problema es que uno de los cadáveres tenía un broche de cinturón. Al principio no vimos bien lo que era porque estaba bastante deteriorado, pero lo hemos llevado al Museo de Prehistoria, ahí los restauradores lo han limpiado, y es un broche de cinturón de tipología visigótica precisamente, con una cruz perfectamente normalizada. Por lo tanto, el que la portaba era una persona de religión católica, ¿no? Entonces, son 5 individuos juveniles, masculinos. Hay uno subadulto de unos 20 años, el resto son todos adolescentes.
Por lo tanto, la idea de una posible exploración de la cueva es más probable que si fueran personas de edad senil, ¿no? Por supuesto. Entonces, nos debatimos un poco pero no tenemos claro, ¿eh? No tenemos Curiosísimo. Claro, no bueno, tenemos clara genial. Sabemos que están ahí, pero Sabemos que están ahí. Era Roberto Ontañón, director arqueológico de la Comunidad de Cantabria. Tenemos que agradecerles a él, a Marcos, a un montón de amigos que vamos a ir presentando en este viaje de sonidos, cómo nos han tratado y cómo se han portado. Y en especial a un compañero ilustre que iba con el arnés, que iba con las cuerdas, que descendía con nosotros, ni más ni menos que Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, de la Comunidad de Cantabria, y que demostró que sus años de espeleología, desde luego, le habían servido. Bajaba con nosotros, tenía un gran interés en ver, por ejemplo, esos cuerpos. Y esos cuerpos nos hablaban de 5 hombres. Fijaos en la historia, por favor, y decidme, amigos de Milenio 3, si no es para que un Dan Brown, un novelista, coja y haga un gran bestseller. En una cueva de Cantabria, descubierta hace nada, hubo en el siglo IX, entre el siglo VIII finales y el siglo IX, 5 hombres. Se metieron con leña, se metieron para hacer unas hogueras. ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaba aquella gente remota, buceando en los espacios pintados de otra gente mucho más remota? ¿Qué perseguían? Uno de ellos tenía un cinturón con la cruz visigótica, lo único prácticamente que queda de él. Os doy más datos y me gustaría que esta noche abrimos líneas porque estamos muy intrigados, porque Bueno, tenemos barro en las botas todavía. Acabamos de llegar y queremos vuestra opinión de qué pudo pasar. Es que tenemos el mapa de una especie de crimen o de ritual y desde luego no sabemos qué pudo ocurrir. Os cuento. Estos 5 hombres en cierto momento fenecen. Están sus esqueletos. Algunos en posición de prácticamente oración o posición fetal. Otro tiene estalactitas alrededor. Es como una película de detectives a muchos metros bajo tierra. No pudieron salir, fueron encerrados allí, buscaban un tesoro. Pero os cuento una cosa más. Cuando nos acercamos a los cuerpos, Marco, Roberto, la gente que tan gran labor ha hecho durante años en estas cuevas que se han nombrado Patrimonio de la Humanidad, nos cuentan, caramba, que hay algo mucho más extraño, algo que incluso nos califican de vampirismo en la antigüedad o de malditismo. Los 5 cuerpos, y algunos están en auténticos abismos, en auténticas simas, en un lugar sin luz, en perenne oscuridad desde hace 15.000 años. Esos cuerpos de los exploradores tienen una marca, la marca de la violencia. Alguien, uno de ellos quizás, pero ¿cómo es posible? Todos tienen el cráneo no aplastado, sino convertido en polvo. A su lado las piedras con restos de esos fragmentos del cráneo donde sus cabezas fueron molidas pacientemente. ¿Por quién? Si nadie había vuelto a entrar. ¿Con qué se encontraron esos 5 exploradores medievales de la Garma? ¿Por qué tenemos 5 esqueletos perfectos y las cabezas pulverizadas? Cada uno en un sitio de la cueva y no hay huellas de nadie más. ¿Podéis ayudarnos? Estamos aquí, recién llegados de la investigación, en Radio Santander, con nuestro amigo Álvaro Herrero, comandante hoy de la nave, y por supuesto en Madrid con todos los compañeros. Carlos Largo, Fermín Agustí, Santiago Camacho y el equipo habitual, la alineación de gala que luego irá sumándose, en diferentes puntos de España también. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Todavía, menos mal que tú no estabas resfriado antes del viaje, pero con voz de cueva también. La mía es la voz del chamán ya, pero creo que la gente me lo va a perdonar. ¿Qué historias nos hemos encontrado a cada paso? Agradecemos, lo repito porque creo que es un lujo al gobierno de Cantabria, permitirnos meter las cámaras y los micrófonos en lugares que nunca se han hecho públicos, tan solo en el mundo de lo científico, pero jamás hemos visto cosas que casi nadie ha visto en estos días. Pero esos esqueletos es una de las primeras imágenes que podemos contar en el teatro del aire que es la radio, ¿no?
La verdad es que durante estos días hemos vivido muchas aventuras y en esta cueva de la Garma donde nos adentrábamos, pues era una de ellas, sobre todo por lo inaccesible del lugar. Teníamos que ir, como en los cortes escuchaban los oyentes, con esos arneses, con unas cuerdas que nos deslizaban 17 metros hacia abajo para llegar precisamente a esos cuerpos. 17 metros que se te hacían eternos, porque era adentrarse en la oscuridad. Y luego veías que eran todo rocas, que eran todo estalactitas y estalagmitas, que ibas resbalándote allá por donde caminabas, y al final, en una especie de explanada que había, era donde se encontraba sobre todo uno de los cuerpos, el que mejor se veía, completamente extendido, yacía con la boca hacia arriba. Y justo lo que decía, sí, que era alrededor de él había estalactitas, había estalagmitas que habían sido cortadas o puestas allí por algo. Bueno, se cree que fueron colocadas en un principio, y es una de las hipótesis, porque ese cuerpo fue tapado con una especie de tela o de sudario. Y para sujetar esa tela se dice que pusieron esos trozos de estalactita para que no se quitara, para que los animales, si es que los había en esas cuevas, los pequeños roedores, pues no dieran buena cuenta de ese cuerpo. Pero 5 cuerpos. Alguien quien los machacó, no sé si quien los mató, pero quien los persiguió hasta destrozar sus huesos, su cráneo, algo nunca visto en la arqueología mundial en una cueva, no dejó huella y fue machacándolos uno a uno en estancias muy diferentes, en zonas muy diferentes de la cueva. ¿Quién era el guardián de la cueva? Es que esto, repito, lo coge Dan Brown. Ese cinturón en el Museo de Prehistoria de Santander. Eran del siglo IX, eran visigodos. ¿Qué buscaban? Miguel Ángel Revilla, que es un hombre muy intuitivo, nos dijo de repente, oye, entraron de casualidad, decían los arqueólogos, y él dice, bueno, aquí hay una hoguera. Miramos a la derecha y había restos de una hoguera del siglo IX. Parecía haber sido apagada ayer mismo. Y de pronto, él dice, caramba, si llevaban leña, sabían que venían a algo, no venían, no se perdieron, no, como había hipótesis que decían, se hundieron en una parte de la gruta, no, sabían muy bien que tenían que pasar muchas horas. ¿Por qué? ¿Hay algo en esa cueva de la Garma? Y la verdad es que fuimos uno a uno buscando esos cuerpos en la llamada zona o foso 5. Y era algo impresionante, de verdad. Yo nunca he visto nada parecido. Los huesos perfectamente conservados por ese vapor, vamos a llamarlo así, desde mi ignorancia, claro. Esa bruma que en algunas cuevas nos hemos encontrado y que genera fantasmagorías cuando hay luces o cuando hay sonidos como esto. Lo que estamos escuchando, repito, son estalagmitas tocadas sin ningún aderezo de estudio por experimentadores que saben que hace 15.000, 16.000, 20.000 años se practicaba música ahí abajo. ¿Por qué? Luis era uno de los compañeros más emocionados en hacer este viaje, que yo digo que nos ha marcado, sin duda, y que marcará nuestra forma de pensar. Él nos decía que era un viaje iniciático. Hay que pasar por lugares donde casi no cabes, donde tienes que meter primero una pierna y meterte en una especie de ataúd que pasa a otro lado, y esto significaba algo. Y al final una pintura, una cara, un monstruo humanizado quizá, un ser híbrido, para algunos el tercer estado del chamanismo. La mente en la caverna, amigo Luis Álvarez, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Yo impresionadísimo, ¿no? Digamos, estoy enamorado de las cuevas. Yo también. Desde que iniciáramos, pues recuerdo al final de la segunda temporada aquel documental en el que hicimos, aquel reportaje documental, en el que hicimos un repaso por todas las asturianas. Y yo, Iker, te insistía mucho con esta historia, porque yo sabía que era apasionante, porque estas pinturas, cuando ingresas en una cueva y entras a profundidades no recomendables, ¿no? Digamos que irradian algo que yo estoy convencido que incluso te lo llevas. Por eso cuando entras ahí, entras, digamos, con la confianza de que vas acompañado por gente que sabe entrar y sabe salir, pero también con la certeza, Iker, de que te llevas algo a tu casa que muy probablemente nadie se lleva, porque hemos estado en lugares donde no se puede entrar. Hay sitios, bueno, digamos, por ejemplo, las cuevas del complejo Monte Castillo, es una de las más importantes. Monte Sagrado, que ahora vamos a visitar. Pues hay muchas zonas con pinturas que se visitan, pero sin embargo hay otras zonas que no se pueden ver.
Y nosotros hemos tenido el privilegio de descorrer la cinta, de atravesar grutas y galerías y agachados, pues ponernos frente a estos paneles, tumbarnos sobre la piedra y a menos de 1 metro de distancia contemplar figuras geométricas, manos adheridas a la pared en negativo y un montón de cosas, ¿no?, que, bueno, pues te reconoces en ellas y al final acabas diciendo la frase de siempre: no somos unos privilegiados por vivir la historia de la humanidad en primera persona. ¿Huesos aquí? Sí, pues abajo está apretado. ¿Has visto? Hay un montón. Mira, mira. Pues justamente hay una zona que hemos entrado ahora dentro de la cueva que está, pero repleta de huesos. Es como decían en Belmez, esto está preñado de huesos. Pues igual. Estamos viendo, yo creo que son de animales. Antes hemos visto un fémur humano, pero estos me imagino que serán de animales. Y además ha habido un proceso como de entrada iniciática, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque hemos accedido por un sitio muy angosto, por una especie de apertura dentro de la piedra, en la que al parecer pues entrabas ya a otro mundo, como a una estancia donde al parecer se hacían ya los rituales de tipo chamánico aquí. Estábamos comentando que es impresionante. Directores de arqueología como Roberto Ontañón, director de todo el complejo de las cuevas, que es que 9 han sido proclamadas, ya lo era Altamira, claro, Patrimonio de la Humanidad, y esto hay que darlo a conocer, por favor, porque es el misterio en estado puro. Marcos García, me comentabas ahora, Luis, escuchando esta sorpresa de Carmen al ver lechos y lechos de huesos humanos, de huesos de animales, de patas de bisonte. Es que no nos lo creíamos, porque lo impresionante, Carmen, era entrar en una cueva donde no había entrado prácticamente nadie más que algunos investigadores, para poner las cámaras, repito, y en zonas donde casi nadie había entrado, y entonces, claro, todo estaba no tocado. La sensación, decía, dejadme por favor que lea, tenía aquí un apunte, el gran... Luego vais a escuchar, queridos amigos, si seguís con nosotros, a uno de los más grandes prehistoriadores de la historia. Encima hemos tenido la suerte de coincidir con él, ¿no?, con Jean Clods. Pero su compañero, David Lewis Williams, uno de los hombres que cambió la concepción de la historia de la humanidad con un estudio impresionante que causó un gran revuelo, del que vamos a hablar, que se llamaba Los chamanes de la prehistoria. Y luego vamos a contar los 3 estadios. Para ellos las pinturas representan no algo tan sencillo como la caza, sino 3 estadios del trance. Y creo que a los que nos gusta el misterio nos interesa. Bueno, pues Lewis Williams, en su obra maestra, La mente en la caverna, decía algo que ahora comprendemos mucho mejor. Yo cuando en mi cuaderno negro tomaba estos apuntes, llegando hacia Santander, dispuesto a esta investigación, no sabía lo que significaba esto. Dice lo siguiente, Lewis Williams: a mi modo de ver, no existe enigma arqueológico mayor que el del arte subterráneo de la Europa occidental del Paleolítico superior. Todo aquel que se ha agachado y se ha arrastrado bajo tierra a lo largo de un extraño pasaje completamente oscuro durante más de 1 kilómetro, aquel que se ha deslizado por bancos de fango y ha vadeado oscuros lagos y ríos ocultos para enfrentarse al final de tan arriesgado viaje con una pintura de un mamut peludo, extinguido, o de un poderoso bisonte encorvado, jamás, dice Lewis Williams, volverá a ser el mismo. Cubierto de barro y exhausto, el explorador estará contemplando la ilimitada tierra incógnita de la mente humana. Y caramba, ¿cómo comprendemos ahora esas palabras? Porque esa mente, que era muy parecida a la nuestra, dejó en las pinturas, dejó en sus representaciones un código que es el gran código por resolver, y que tenemos que conocer porque uno de los lugares privilegiados del mundo está aquí, en nuestro país. Por cierto, Carmen, que yo me emociono, vías de contacto, porque igual nos ayudan a resolver la historia detectivesca de los 5 exploradores, con el cráneo pulverizado de la Garma. Por cierto que esta noche va a ser muy intensa. Vamos a viajar después a Asturias a conocer historias de hombres lobo, de tradiciones sobre la creencia en estos hombres lobo, los niños, cómo eran educados hasta hace muy poco tiempo, en el miedo al lobisome. Pero también Santiago Camacho nos trae una joya, y una joya en plena polémica, hay que decirlo. Sabéis todo lo que está pasando con... Puedo decirlo, quiero no meter la pata, pero amiga del programa, que es la reina Sofía, que sabemos que le gustan mucho estos temas y que le encanta la arqueología, pero bueno, ha sido polémica y no vamos a entrar ahí, por supuesto, pero sí que ha hablado de algunas cosas que nos interesan, por ejemplo, el famoso Club Bilderberg.
los hombres más poderosos del mundo. Bueno, pues esta noche con Pilar Urbano vamos a comentar algunas cosas que tienen que ver con ese grupo de los poderosos. Dicen que el triunfo de Obama incluso estaba ya predicho por ellos, por esos hombres que manejan los hilos. Pero es que la reina Sofía se lo ha contado a Pilar Urbano. Y vais a escucharlo aquí en Milenio 3. O sea que va a ser una noche increíble. Increíble, tanto como darnos cuenta de que hay un monte sagrado, junto a Puente Viesgo, pleno corazón de Cantabria, un monte que concentra 43 galerías, si no me equivoco, muchas con pinturas, algunas se pueden ver, amigos, no perdéis la oportunidad de visitar el castillo o visitar las monedas, lo hemos hecho, y hemos tenido, como decía Luis, ese pequeño privilegio, pero para contaros lo de visitar otras que llevan mucho tiempo cerradas, algunas como la Pasiega, abrupta, incógnita, el techo se te clava en la cabeza, el techo se te pone en los hombros y notas la oscuridad, y notas la densidad del aire que se va cargando, y vas con tu linterna, y poco a poco te dicen, apaga la linterna, y todo se vuelve una oscuridad en la que no ves ni tu propia mano. Me ha pasado estos días en una cueva cuyo nombre no voy a mencionar. De repente me dicen, mira tu mano, y no podía verla. Pasó 1 minuto, pasaron 2, mira tu mano, y no podía verla. Y en aquella oscuridad volví a encender la linterna, y delante de mí una figura, una mano oscura, una cara de hombre bisonte, la sombra de un chamán, los puntos extraños que para algunos es ese inicio del trance, un mundo maravilloso que quizá no nos han contado bien, y que nosotros queremos contar lo mejor posible. Porque al hombre le sorprende la fuerza del mundo prehistórico. Otro día, pero otro día hablaremos de Altamira. Otro día, porque es otro expediente. Es la Capilla Sistina, es lo más impresionante, junto con Chauvet y Lascaux, 2 cuevas de Francia, del arte mundial. Es el primer arte. Y un día os contaremos con detalle cómo un hombre valiente, increíble, adelantado a su tiempo, Sautuola, Marcelino Sainz de Sautuola, cuando no sabíamos ni lo que era la prehistoria, descubrió esos bisontes del techo, esos bisontes con cara humana, que te miran desde la oscuridad, ese lugar que sobrecoge como muy pocos en el mundo. Y ese hombre peleó, y ese hombre no fue creído, y ese hombre murió absolutamente apenado. Y los científicos de la época, los más importantes, le llamaron estafador, embustero, porque no comprendían que el hombre antiguo, el llamado hombre salvaje del que nada se sabía hace 140 años, cuando se descubre Altamira por accidente, dijeron que era imposible, y se enfrentaron, se enzarzaron, pero ahí estaban esos bisontes, y muchas más cosas. 14.000 años de oscuridad, y ahí seguían esperando con un mensaje, que ahora sí podemos leer. Los mismos científicos que machacaron, insultaron, llamaron farsantes a Sautuola, los mismos exactamente, luego dijeron que era la mayor maravilla, el primer arte. La gran pregunta es, ¿cuándo el hombre salvaje, entre comillas, de pronto le ocurre algo quizá en las brumas de la cueva, y empieza primero, pensad en el proceso, amigos, a plasmar la realidad en una pared, a coger arcilla con los dedos y a plasmar una imagen que no es él, y a tomar conciencia de ella en una pared? Hemos encontrado, por ejemplo, en la Garma, qué impresión, Carmen, qué impresión, Luis, de esta primera cueva, de este primer viaje, de este descenso. ¿Qué imagen os quedáis? Yo tengo una que es una mano, que tanta gente habrá visto, esas manos en negativo, sopladas por encima, y queda la mano en blanco, y habitualmente rojo alrededor, 15.000, 20.000 años, pero había una en la Garma, al final. Estábamos ahí con el presidente Revilla mirándola, y tenía una uña que parecía la mano del diablo, y ahí estaba. A mí es la que más me ha impresionado de este lugar concreto. Hombre, a mí lo que me ha impresionado del lugar es que justo detrás de esas manos había un vacío en el que la oscuridad no te dejaba ver absolutamente nada, tan solo escuchabas el rumor del río que pasaba justamente al lado, y si continuabas sin ninguna luz era el vacío, te caías. Y otra de las imágenes que me ha impactado bastante era cuando, después de descender, de haber estado realizando las imágenes junto a los cuerpos, a los esqueletos, subíamos por esa inmensa escalera, agarrados de un arnés por el peligro que conlleva estar 17 metros y medio, si no recuerdo mal, en las entrañas de la mismísima tierra, y el mirar hacia abajo y no ver absolutamente nada, estar suspendida en el vacío, tan solo atada por un arnés, y abajo
ni las piedras se veían. Son dos imágenes que esa oscuridad se te queda en la retina porque muy pocas veces se puede ver. Siempre vemos una rendija de algo, una luz que sale a tu paso, pero cuando estás ahí arriba no ves absolutamente nada. Y entonces las piedras te pesan encima. A mí me gustó mucho, porque recuerdo que íbamos agachados tú y yo, y justo en ese final de la Garma, dije, espera un momento, Iker. Levanté la linterna y dije, mira ahora. Y 3 manos plantadas sobre ese panel, en eso que yo he tratado de reconocer o de interpretar como una especie de mirador del Paleolítico, un mirador al limbo. Porque, bueno, tú estabas sentado con el presidente Revilla, estabais ahí charlando tranquilamente, apaciblemente en un ambiente en el que se oye el sonido del agua, de ese nivel freático inferior que está formando nuevas cuevas a unos 30 o 40 metros por debajo de donde nos encontrábamos, en esa especie, digo, de mirador paleolítico. Y yo me imaginaba una familia, a una pareja, y además os voy a decir por qué, frente a esas pinturas con ese sonido del agua, mirando a la oscuridad con una luz de tuétano cimbreante, dibujando formas y figuras extrañas en la pared, pero seguramente en un ambiente muy, muy acogedor, con el techo a una altura más o menos de 1 metro, 1,5 metros. Y digo una pareja porque una de las pinturas son 3 manos negativas. Y bueno, antes lo has dicho muy bien, es una técnica de soplado. Lo que es el contorno de la mano está en rojo, en un polvillo rojo, y el resto, lo que es toda la mano, digamos que está en blanco, es la propia roca caliza. Una de esas manos tiene una pulsera. Es una cosa que han descubierto, con lo cual era una mujer. Y la otra parecía masculina, pero no dejaba de ser una mano grácil, como de un joven que no tenía, digamos, una muñeca muy, muy trabajada. Esto es muy interesante, porque yo no dejaba de imaginarme esa pareja trasladándome en el tiempo. Pues digamos, no sé, allí tranquilamente charlando, escuchando ese ruido del agua como esa especie de mirador al más allá, ¿no? Pero hay una figura que casi era mucho más impresionante y que si no te la enseñan pasa desapercibida porque no te das cuenta. Y es una especie de bisonte, medio cuerpo de bisonte que sale de la roca en una especie de verruga que hay en un alto, sobre todo después de descender esos 17 metros de cañón. Y tú ves una especie, como digo, de bisonte que el hombre prehistórico aprovecha con esos relieves para dibujar encima con una perfección inaudita, ¿no? Y yo le preguntaba tanto a Marcos, ¿no?, como bueno, a los compañeros que estaban por allí, que nos trasladaban en el interior de la cueva, ¿por qué lo habían pintado a medias, no? Y ellos decían, claro, es que una de las cosas que no sabemos, pero interpretamos que podría ser, es que lo más probable es que ellos vieran a los animales danzar aquí dentro. Y lo más probable es que alguien viera en esa verruga que sale de la roca a un bisonte asomándose desde ese velo, desde esa membrana que es la pared húmeda y que está marcando un paso entre el más allá y este mundo que para nosotros hoy día sería el mundo real. Y cuando Luis cuenta esto, dejadme que del cuaderno de campo saque otra historia que hemos recogido en estos días trepidantes. Chema, porque le conocen así tiene que ser. Chema es el gran especialista, el que ha mantenido y el que con su esfuerzo ha logrado también que estas cuevas de Cantabria sean patrimonio de la humanidad. Bueno, pues un hombre de esos impresionantes, ¿no? 47 años vagando por las cuevas del Monte Sagrado, un monte que nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, cuando lo vio, dijo, caramba, parece una gran pirámide. ¿Por qué ese monte tiene las 4 cuevas patrimonio de la humanidad llenas de dibujos y cada cueva es completamente distinta? ¿Por qué? Bueno, pues Chema me contaba una historia y yo le volví a decir, caramba, querido amigo, esto es para otra novela. Os cuento la historia en 1 minuto. Chema un día estaba, como tantas veces, solo, por la cueva del Castillo. Una cueva que vio a los más grandes de la prehistoria, el padre Brel, Obermayer, Cartilac, vagar por sus pasillos buscando las nuevas Altamiras. Altamira había sido admitida, el hombre antiguo era el hombre prehistórico, pintaba y hacía arte. Imaginaos lo que significa eso, el salto. Todo por un perro que entra en unas rocas, se pierde, y luego una niña, la hija de Sautuola, que ve esos bueyes. Dijo, papá, bueyes. Ahí estaba ese techo. Bueno, pues después de eso, buscan en Puente Viesgo, en ese monte, y lo encuentran. Hay más muestras de este arte extrañísimo. Un arte que es sobrenatural, sin lugar a dudas. Y entonces Chema, uno de esos días, quizá hace unos cuantos años, intenta hacer una demostración muy útil, que es utilizar lo que ha dicho Luis, lámparas de tuétano. Coge un bol
una especie de cenicero de barro, antiguo como podía ser de aquella época, compra tuétano, esa caña de los huesos de algunos animales, lo pone, y con una mecha, como hacían ellos, va iluminando con una luz blanquecina. Imaginaos, por favor, los pasos de Chema, un hombre que lo sabe todo, que podría ser el único, yo creo, que de alguna de esas cuevas saldría a ciegas, y me cuenta que se queda en un lugar que ahora llaman Sala del Tótem. Y es que en mitad de esa sala hay un extraño ídolo. Y lo habíamos visto en muchas fotografías, pero no lo habíamos sentido como hoy. Tenía forma de bisonte, pero no un bisonte cualquiera, un bisonte humano. Las piernas eran de hombre, la espalda era de hombre, el cuerpo encorvado, medio fetal, era de hombre, y de repente la cara era de terrible bisonte que miraba de perfil. Y aquellos hombres que eran mucho más inteligentes, o conocían la naturaleza quizá mejor que nosotros, fueron tallando poco a poco y dándole pequeña forma a esa figura. Pero ¿con qué extraño sentido? Y Chema, sin querer queriendo, lo descubrió. Una gran sala, impresionantes estalactitas y estalagmitas, una especie de gran panteón de la antigüedad, y él solo alumbrado con esa luz fantasmagórica. Y de repente se da cuenta que detrás del ídolo, detrás de ese penacho de piedra con forma de bisonte, ocurre algo. Se fija bien y se da cuenta de que al final de esa gran torre de piedra hay algo que parece un cuerno de cabra, un cuerno de bisonte, quién sabe. Pone la lámpara delante, a cierta distancia solo de esa figura de piedra, y se da cuenta de que por detrás, como si fuera una pantalla de cine de hace 15.000 años, aparece una inmensa sombra, como si fuera el brujo, el chamán, el demonio. Es una sombra que hoy hemos vuelto a recrear, con nuestras linternas. Y ella parecía un auténtico gigante, con cabeza redondeada, y sobre su cabeza, vertical, un cuerno que parecía un cuerno de cabra, que a mí me recordó a antiguas figuras del vudú de África, algo terrible, y que crecía, se escondía, se movía, por acción del fuego, acción de la lámpara y acción de las sombras. Y Chema hoy me lo confesaba, me decía: Iker, ¿sabes lo que pensé en aquella noche delante del tótem, descubriendo su auténtica alma? Yo le dije: cualquier cosa, porque le despertaste de su letargo de 15.000 años, porque nadie había vuelto a verlo así desde hace 15.000 años, cuando quizá comunidades que aquí vivieron, que fuimos nosotros mismos, oían estas mismas historias en esa cueva, con esa sombra. Y Chema me dijo: Iker, yo pensé que era el diablo. Parece mentira, Carmen, pero no todos los descubrimientos son antiguos. La Garma, si no me equivoco, se descubre en el año 95. En 1995 Increíble. Es cuando se descubre, además porque estaban haciendo excavaciones un equipo de la Universidad de Cantabria, entre ellos estaba Roberto Ontañón, al que has hecho antes referencia, y es cuando empiezan a descubrirlas y cuando empiezan a investigar sobre ellas y a bajar, y cuando se encuentran los cuerpos y cuando se encuentran incluso una máscara como las que hay en Altamira, como las que hay al fondo en la Cola de Caballo. Una máscara que se dibuja tan solo con un ojo y con una especie de línea, siguiendo el trazado de una de las piedras que sobresalen. También nos la enseñaron en la Garma y también es muy impactante. Pero fíjate, Iker, hay otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y ha sido hoy mismo en La Pasiega. En esa cueva que tiene 5 galerías, está ya justo donde el monte sagrado. Y en esas 5 galerías hemos visitado 2 de ellas, las que mayor concentración de animales, de dibujos tenían. Y dentro de esos dibujos, en las que hay ciervos, bisontes, en las que se puede ver también caballos, hay algo que llama la atención. Está más escondido. Parece que hay unas pequeñas habitaciones donde se resguardaban los hombres y mujeres del Paleolítico, y un poco más abierto hay una especie de lenguaje. Marcos García, cuando os habéis salido, mientras yo grababa una de las entradillas, me decía: mira, Carmen, ven a ver una cosa que a mí es lo que más me impacta, porque no hay nada igual en toda Europa. En ninguna otra cueva se ha descubierto esto. Es una especie de líneas, no sabemos si números, como una especie de 11, 2 líneas, un 0, un 8, otra línea de separación, otro 8, otras 2 líneas, siguen claramente un patrón totalmente.
¿Pero qué querían decir? Porque luego le siguen como dos garras pequeñitas que se diferencian completamente de las manos, tanto de las positivas como de las negativas, como si fueran garras pequeñas y animalescas. ¿Qué querían decir? ¿Era un jeroglífico que solamente entendían ellos y que nosotros hemos perdido el patrón a seguir para descifrar ese lenguaje? ¿Por qué no se ha hallado en ninguna otra cueva? ¿Qué querían decir? Porque además se veía perfectamente. Era casi a la entrada de la cueva, la entrada original, que ahora está cegada. Y también como unos extraños sombreros voladores, que esos sí ya estaban más escondidos. Y claro, entre comillas, graciosamente, me decía Marcos, mira, te voy a enseñar los ovnis de la pasiega. Eso es. Que rellenaron muchos libros míticos de ovnis de los años 60, Antonio Rivera y tantos otros. Ovnis en mitad de las cuevas prehistóricas. Por supuesto, no podemos creer ahora ya que sean ovnis porque parecen más signos de poder, signos extraños, signos que han rodeado todo este viaje. Pero hay mucho más. Tan es así que ahora vamos a contar los 3 estados que algunos máximos especialistas, estar hoy con ellos en Cantabria, con Roberto, con Marcos, con los que más saben de arqueología en Cantabria, ha sido un honor, pero hay mucho más. Y es que también coincidimos, pues simplemente con el jefe de patrimonio de Francia, durante muchos años jefe de patrimonio prehistórico, quizá el arqueólogo más célebre de los trabajos, Jean Clods, autor, decimos, de los chamanes de la prehistoria. Y en un minuto Luis os va a contar a todos, amigos, que estéis venga a escribir en el 7640 posibilidades de lo de la Garma y tantas experiencias, a ver si estáis, os recordáis emociones viejas con nosotros, ¿no? Pues hay 3 estados. ¿Cuáles son los 3 estados del trance? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa pintura representa el trance? Ahora os lo va a contar Luis. Pero antes, momentos de emoción, momentos como esta entrada en otra de esas cuevas que hemos recorrido. Han sido muchas. Y en cada una de ellas un mundo nuevo, de mensajes extraños, que sin duda para nosotros y para muchos tienen que ver con esa creencia irracional o racional del hombre en un más allá. Así entrábamos en la cueva de las monedas. ¡Vamos! Bueno, ahora en plena noche estamos entrando, que esto es un privilegio, en las monedas, la cueva de las monedas, en compañía además del gran prehistoriador, uno de los más importantes del mundo, Jean Clods. Mirad, por aquí, chicos. Una impresión tremenda en mitad de la oscuridad, la humedad y la noche en este lugar sagrado para muchos, con una densidad impresionante de cuevas prehistóricas, posiblemente la mayor densidad del mundo. Fijaos que entrada, ¿eh? Joder, vaya entrada que tiene esta, bonita, ¿eh? La cueva es muy bonita de fotografías y es muy bonita. Joder, y visitarlas de noche tiene su aquel, ¿verdad? Sí. Joder, esto me parece una maravilla. La gran sala de entrada a las monedas, donde tantos prehistoriadores míticos estuvieron aquí haciendo sus cálculos en la época naciente de la prehistoria. Y aquí estamos nosotros ahora, en mitad de la noche, una gran impresión esta entrada, ¿verdad? Con el agua acumulada y en plena noche aquí en las monedas. Pues la verdad es que sí, es una entrada espectacular porque estamos viendo todas las estalactitas, las estalagmitas que se unen en algunos puntos y es maravillosa la entrada de esta cueva. No hemos visto todavía las pinturas rupestres, pero al parecer aquí hay más e incluso figuras que representan a extraños seres. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. Toda esta banda sonora, El canto de las piedras, experimentos efectuados para recrear estados alterados de conciencia que se podían producir ahí. Luis, brevemente, porque quiero que todo el mundo, vamos a seguir en la segunda hora con algunos minutos de esta investigación que creo que merece muchísimo la pena. Ojalá en alguna gente despertemos amor por la prehistoria, ¿no? Y por esto, este arte, que es el primer arte, y mucho más que arte, porque es pura magia. 3 estados del trance que plantea este estudioso Jean Clods, 3 estados de visiones que se reflejan en las paredes. ¿Cuáles son? Bueno, es que habría que explicar, Iker, que la ciencia ha dado un vuelco en este sentido en los últimos años. Es Mircea Eliade en los años 50 el que empieza a hablar de chamanismo, pero por aquel entonces las teorías de Braille eran las que tenían más fuerza y todos lo estudiamos en los cuadernos en el colegio. Estamos hablando de que cuando veíamos una pintura rupestre nos decían que era magia simpática. Yo
pinto en la pared para que cuando salga fuera me encuentre el bisonte que pinté. Digamos que si yo pinto, aprendo con H intercalada la presa que está fuera. Después la teoría del Eguagugano, el Roy Gurhan, hablaba más bien de lugares de iniciación y aportaba, digamos, una dimensión aún mayor a toda esta teoría. Y es cierta, las dos son ciertas probablemente, y la tercera, la más revolucionaria, que es bastante reciente, parte de Jean-Claude, que como decías ha sido una absoluta casualidad encontrarlo en Puente Viesgo, en el mismo hotel además. ¿Tú crees en la casualidad? No creo absolutamente para nada, porque además veníamos precisamente guiados por ese libro y justo nos lo encontramos allí, ¿no? Y es... Que es tremendo, venir a hacer un reportaje sobre los chamanes de la prehistoria y encontrarnos en el mismo lugar con Jean-Claude, pero esto como es difícil de creer, bueno, sigue porque es difícil de creer. Es un libro que efectuó además con un compañero, David Lewis Williams, que hace unos 15 años, una cosa, y se conocían en congresos y veían que tenían ciertas afinidades a la hora de interpretar ese encorsetado mundo de los arqueólogos que en ocasiones, lanzándose los trastos a la cabeza, hacen que la ciencia no avance. Y en este caso ellos se pusieron el mundo por montera y Lewis Williams, digamos, con una formación en neurología impresionante, empezó a darse cuenta desde sus estudios en Johannesburgo y así como en algunas tribus que pudo investigar en África, los bosquimanos, que es muy probable que todas esas figuras, esos puntos que están reflejados en las cuevas y que no tienen ningún sentido, que para nosotros, digamos, no son importantes cuando la gente en una cueva quiere ver un bisonte, pero cuando ve una parrilla, o lo que ellos llaman los científicos ideomorfos, o cuando ven puntos, les parecen como, digamos, desechos, pero son muy interesantes, porque toda esta teoría arranca diciendo que digamos que es como una especie de tebeo. Entonces un tebeo para que cuando alguien entre en la cueva y va a ser iniciado, tenga, digamos, un mapa de lo que va a ver y lo que va a suceder. No olvidemos, decíamos antes, que es muy probable que la gente que entraba en las cuevas con esas luces, esos sonidos y esa mente todavía no demasiado racionalizada por la ilustración y todo el desarrollo y el bombardeo, ojo, que tenemos a día de hoy constantemente, pues veía cosas que nosotros no somos capaces de ver. Y esa especie de tebeo formado, pues, imaginemos, por ejemplo, una especie de rectángulo rayado con formas... Fase 1. Esa sería la fase 1. Puntos y formas geométricas que se van cada vez configurando más hacia la fase 2, que todos dibujamos alguna vez en los cuadernos. Es una cosa curiosísima, como si fuera una especie de pentagrama. Digamos que esos son puntos, según decía Lewis Williams, que nos arroja nuestra mente, son imágenes neuronales, que se van cada vez configurando como más definidas y que pasan de repente a formar figuras. Por ejemplo, vamos a hacerlo claro, fase 1, puntos rojos, cruces rojas, cuadrados, esos que vemos cuando a veces apretamos mucho los ojos al estar en absoluta oscuridad, como estoy haciendo ahora yo, y se ven formas. Bueno, pues eso el chamán lo ve, o alguna gente que va a cierto lugar de la cueva lo ve. Y la fase 2 sería como si esos puntos tomaran, por ejemplo, una figura de serpiente. Tomaran forma de serpiente, efectivamente, y se fueran formando cada vez más en figuras que además representan partes que en nuestra cultura serían reconocibles. Hay modelos, y una vez más nos vamos a referir a Jung, y ya sé que es una cosa recurrente, pero es así, porque él precisamente un siglo antes habló de esto. Digamos que influyen y que son perfectamente reconocibles. Si hoy día iniciáramos un trance chamánico veríamos otra cosa, pero ellos veían animales porque su tótem precisamente era un bisonte, un caballo. Dicen que el bisonte para el género masculino representó el género masculino y los caballos para el género Perfecto, femenino. Fase 2, esos puntos y formas iniciales cobran un sentido para ese mundo. Y de repente, la fase más profunda, la fase de lo que llaman trance, la zona de las visiones, y donde, según estos especialistas, se efectúan algunas pinturas, siempre, y luego lo vamos a contar, en lugares a veces muy apartados, muy oscuros, donde solo cabe una persona, donde nadie va a ir a ver ese arte. No es un arte para ser contemplado, sino para ser iniciado. Y esa fase 3, ¿qué aparece en esa fase 3? Pues esa fase 3, digamos que cruzamos el umbral del más allá. Y ese velo que es la pared, parece que de repente vibra, se transforma, la atraviesas, los animales pasan en tu espacio, tú pasas a su espacio, y la realidad, digamos que no se distingue entre una cosa y otra. Es como si tú te transformas en animal o los animales se transforman en humanos. Y es por eso por lo que en Covaciella, por ejemplo, encontramos esas imágenes con bisontes con ojos humanos. O en Altamira, que digamos que es quizá la más representativa. Incluso se comunican, porque esto es una cosa que hablábamos con Marcos, y decía, es muy probable que ellos se comunicaran, ¿no? Es muy probable que
hubiera una especie de diálogo entre ese espíritu al que tú le preguntas algo y él te responde, y que además cumple una función importantísima para la tribu, porque no olvidemos que, salvando las distancias, es muy probable que estos lugares fueran como pequeñas iglesias para ellos y entraban allí a entrar en contacto con el mundo de los espíritus. Vamos a escuchar a grandes especialistas a la vuelta, por ejemplo el director del Museo de Altamira, comentando qué pasaba en esa penumbra de algunas cuevas, pero más emociones, más instantes. Por ejemplo, algunas de estas cuevas motivaron la exploración como de esos 5 pobres soldados, o no, cuya cabeza se destruyó en un signo de malditismo sin precedentes. Hubo otros exploradores, algunos de ellos dieron nombre a estas cuevas, y quizá siglo XVI, siglo XV, otra gente vio esos dibujos y no pudo comprenderlos, iluminados por una simple antorcha. Quizás la historia de esta cueva de las monedas. Vamos a enseñar aquí. ¿Quieres tomar? Ignacio, ven. Sí, esta zona, aquí están las pinturas en esta cueva, es una cueva grande, pero está todo el arte concentrado en estos camaritos, en estas pequeñas. Hay un caballo escondido. ¡Ostras! Hay un caballín aquí. Qué bueno, tío. Fíjate en este lugar, ¿por qué? Ahí va bien ahí también, ¿no? Esos trazos negros. Tienes un caballo, arriba del todo es un caballo que está mirando hacia abajo. Todas las cuevas, todas las pinturas que hay en la cueva están escondidas en este lateral. Es una cueva de dimensiones muy grandes, y este es como una sala lateral, por así decirlo, un divertículo, o como quiera llamarlo. Realmente se descubre ya 53. Sí. Cuidado, Luigi. El descubrimiento, por así decirlo, es casual, ¿no? Aquí se estaba haciendo una carretera, que es la que hemos venido nosotros por aquí andando, este camino, y dentro, bueno, había unos camineros que estaban haciéndolo, y hay un paisano que había sido cabrero de pequeño y en ese momento era guardia forestal. Ignacio, y él dice que él recuerda de pequeño haber estado en una cueva. Se dedican a buscarla, la encuentran, y cuando la encuentran la pone el nombre que se llama la cueva del oso, porque estaba el suelo absolutamente lleno de oseras, de cráneos de oso y de los restos de los osos. Lo que pasa es que ya existía también en el Monte Castillo una cueva. Deciden cambiarlo, le ponen la cueva a las monedas, porque hay una persona que se da cuenta que el suelo hay una serie de marcas claveteadas de una bota, y deciden seguirlas. Y realmente pues van desde la entrada hasta un pozo que tiene 16 metros, que está en la mitad del recorrido de la cueva. Bajan ese pozo y lo que encuentran son unas monedas del siglo XVI. Vaya historia, un pozo, unas monedas y un siglo XVI, ni más ni menos. No os preocupéis si escucháis sonidos extraños, ¿eh? Son sonidos hechos con instrumentos de hueso, de marfil, que se hacían ondear y que sonaban así. Es que esta noche viajamos a la prehistoria como nunca hemos hecho. Descendemos por la cuerda del arnés. 1653 esas monedas de nadie. 1563. Perfecto. Le llamaban antes la cueva de los osos a las monedas, porque se encontraron además restos de ese animal en la superficie. Volvemos en unos instantes. No os vayáis, aquí en Milenio 3, como siempre. Milenio 3. Sí, como un esquemático. esta zona, aquí están las pinturas en esta cueva, es una cueva grande, pero está todo el arte concentrado en estos camaritos, en estas pequeñas. Caballo escondido. ¡Ostras! Hay un caballín aquí. Qué bueno, tío. Fíjate en este lugar, ¿por qué? Ahí va bien ahí también, ¿no? Esos trazos negros. Tienes un caballo, arriba del todo es un caballo que está mirando hacia abajo. Todas las cuevas, todas las pinturas que hay en la cueva están escondidas en este lateral. Es una cueva de dimensiones muy grandes, y este es como una sala lateral, por así decirlo, un divertículo, o como quiera llamarlo. Realmente se descubre ya 53. Sí. Cuidado, Luigi. El descubrimiento, por así decirlo, es casual, ¿no? Aquí se estaba haciendo una carretera, que es la que hemos venido nosotros por aquí andando, este camino, y dentro, bueno, había unos camineros que estaban haciéndolo, y hay un paisano que había sido cabrero de pequeño y en ese momento era guardia forestal. Ignacio, Y él dice que él recuerda de pequeño haber estado en una cueva. Y vamos a terminar nuestro recorrido por estas cuevas maravillosas, y dejamos además para que veáis, porque es difícil imaginar todo esto por la radio, para que veáis nuestro viaje a algunas de estas cuevas, acompañados además del presidente de la Comunidad de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y tantos buenos amigos, con escenas que es difícil poder olvidar. Eso sí, una pequeña guinda. Como decía Luis, y aquí va el documento para que todo el mundo lo crea, el hombre que ideó esas 3 fases del chamanismo, que fijaos el campo que se abre, ¿eh? Las pinturas prehistóricas representan conexión con los brujos, y las paredes ejercían un umbral entre este mundo y ese más allá, que cobraba forma en las piedras y se aparecía. He escuchado a muchos grandes científicos y arqueólogos estos días hablar de que la piedra respondía, de que la piedra
mostraba algo que ellos veían perfectamente y que era real, que estaba ahí, que se comunicaba de alguna forma con ellos y por eso pintaban en ciertos lugares. Tuvimos la oportunidad de hablar con ese hombre, con Jean Clods, prehistoriador fundamental para que, por ejemplo, se haya concedido este galardón de Patrimonio de la Humanidad a las Cuevas Cántabras. Él hizo o apoyó ese informe, esa candidatura, y nos hablaba así de esa tercera fase que nos ha descrito perfectamente Luis Álvarez, esa fase del chamán, del brujo híbrido, quizá el mismo que vimos en Las Sombras, quizá el mismo que está en algunos dibujos, en Cantabria y en Francia. Parecen seres extraños, seres de otro mundo, seres con piel de animal, pero con brazos y piernas humanas que danzan extrañamente. ¿Quiénes son y cuál es su mensaje? ¿Y por qué se grabó antes que ningún otro arte y seguramente antes que el propio lenguaje? Jean Clods, entrevistado en plena caverna, nos contaba esto. No sabemos si estos dibujos de humanos animalizados o el contrario son retratos de chamanes. Eso no lo sabemos. Hay unos colegas que lo han dicho. Yo no sé, porque es posible que sea hecho, pero es posible que sean seres sobrenaturales. Que los chamanes han visto dentro del trance o que pertenecen a sus mitos. Nosotros lo tenemos también, en el cristianismo. El diablo tiene una cola, etcétera, y cuernos. Es un humano animalizado. Carmen, que hizo un trabajo de verdad increíble, llamado, bueno, no solo el libro, sino incluso especialización sobre el demonio en el arte, no solo los demonios de la iglesia, sino incluso especialización del demonio en el arte. Tú, la iglesia de los demonios, tú estás dibujando ahí, justo ahora cuando escuchabas a Clods, a este gran experto que cambió el mundo, ¿no?, de las percepciones, de esas pinturas que hicieron nuestros antepasados, estabas dibujando una figura que me gustaría que contases por qué, porque creo que es una visión que difícilmente se nos va a marchar. Tú, en ese libro, en la iglesia de los demonios, fuiste recopilando arte que hablaba del maligno. Ayer en Santillana del Mar estábamos fotografiando un capitel donde había un exorcismo. El demonio presente, el demonio peleando con la virtud y con los santos, el demonio de diferentes características. Y decimos, bueno, se ha idealizado, nadie lo puede creer. Y es curioso que has dibujado eso, porque eso de alguna forma también se aparecía en las cuevas. Sí, lo hemos podido comprobar además esta misma mañana cuando accedíamos a la cueva del castillo. Allí había pues una especie de piedra, parecía una estalagmita, sobresalía del suelo. En ella había como un bisonte que estaba en vertical. El que vio Chema, el que hemos contado que vio Chema con las lampariles, ¿no? Eso es. Y tú viste la sombra, no era ninguna invención. Pero claro, cuando se le aplica una luz es cuando realiza esa sombra. Una sombra en la que se puede ver a un ser negro, gigantesco, con un solo cuerno en medio de la cabeza, y que si además mueves esa luz parece que está danzando macabramente. ¿Y quién te recordó? ¿Te recordó alguna representación del demonio posterior, curiosamente? Sí, me recordó una representación de una gárgola que hay en París, una de las más clásicas. No recuerdo ahora el edificio en el que es, pero vamos, demonio en París, ya me acordaré de dónde era, en la que se le ve un poco agazapado y también tiene ese mismo perfil. Las imágenes que hay de esa gárgola suelen ser siempre en la oscuridad, porque lo que interesa es como el fondo y solamente la silueta de este diablo, de este demonio. Me ha recordado mucho a ella y también me recordó mucho a una que vimos hace ya bastantes años, más de 10 años, en Las Pulgas, en París, a uno de esos anticuarios que tenían arte extraño, arte vudú, algunos muñecos llenos de clavos, tenía también todo tipo de rituales mágicos que se hacían, y tenía una figura como un poco así escondida, a lo que no se daba mucha importancia, que era un niño también con un cuerno en medio de la cabeza. Me ha recordado esas dos figuras y realmente me imagino a Chema cuando se quedó solo después de hacer una fotografía en la que ya habían visto esa sombra que le salió al paso y no sabían por qué, y es cuando empezaron a experimentar con esas luces y sombras y es cuando se encontraron con ese demonio del castillo. Ha habido muchas sensaciones y algunas nos las guardamos para matizarlas,
para comprobarlas, para revisarlas, con la que estamos en pleno viaje, y queríamos mostraros un abanico de sensaciones simplemente y de aprendizajes de estos días, esas fases del chamanismo, esos dibujos que hemos visto, la seguridad de que hay muchas cuevas por descubrir todavía. El ejemplo es en 1994, una de las más impresionantes del mundo se descubre en Chauvet, y eso es como un documental de la antigüedad, con panteras, con leones, con rinocerontes, en la caza, con perspectivas nunca vistas. Había algunas frases, ¿no?, para terminar este recorrido. Picasso, cuando se puso debajo del Vicente de Altamira, dijo aquello de: nadie es capaz de pintar de esta forma. Y algunos pintores modernos, algunos de los más importantes del siglo XX, nos contaba el director del Museo de Altamira. Uno de ellos, por ejemplo, dijo una frase que a mí me conmueve, absolutamente sobrecogido por las figuras, también de caras humanoides, también de grandes ojos extraños que se forman con la piedra y que te miran y que parece que salen de ella. Uno de ellos dijo una frase tremenda. Eran dos de los grandes pintores y estructuralistas de este país. Se miraron y uno le dijo al otro: mira, aquí está todo. Y es que hay formas de las que hablaremos, seres cuya complejidad, cuya modernidad, cuya perspectiva, cuya profundidad, cuya alma tardó el arte muchísimo tiempo en recuperar, y están hechos hace 15.000 años. Hemos perdido la perspectiva del tiempo. Hablamos, como mucho podemos comprender, un par de generaciones arriba y abajo. 15.000, 20.000 años. Y esa gente dejó un mensaje que todavía sigue ahí. Algunos mensajes, estamos seguros, siguen ahora mismo, a las 2:15. Seguramente, objetivamente, en muchas cavernas, esperando su momento de volver a ver la luz, de mostrarnos algo, y ahora están mirando esa oscuridad y esa penumbra de siglos. Podemos terminar, aunque este es otro campo que ya abordaremos, con el director de ese icono, de esa maravilla de la humanidad que siempre ha sido, de ese primer arte de Altamira. Y nos ha sorprendido porque hemos visto que hasta los más reputados científicos ortodoxos abrían su corazón, su emoción, y nos contaban cosas, quizá por empatía, quizá porque veían que la cosa está cambiando y que hay muchas nuevas teorías. Es José Antonio Las Heras, director ni más ni menos del Museo de la Cueva y Neocueva de Altamira. Delante de la cueva nos decía esto que pone colofón a este pequeño gran viaje hace tanto tiempo, hace tantos miles de años. Había dos cuevas. Una era la cueva bañada por la luz del día, que entraba por una gran boca, que iluminaba, conforme el ritmo del día, un vestíbulo donde había un grupo humano de 40, 50, 60, 70 personas. Todos serían una especie de gran familia. Y luego hay otra cueva, la que empieza en esa frontera difusa que es la penumbra y la oscuridad, ¿no?, que es el lugar de los ritos y el lugar de los mitos, el lugar de lo trascendente. Bueno, lo que ocurre dentro de una cueva en la oscuridad probablemente tenga que ver con la relación del grupo con la naturaleza. Con una naturaleza que está allí, que tiene distintas maneras de manifestarse, pero que se manifiesta personalmente. Y en la oscuridad de la cueva, con la luz que lleva ese intercesor, ese sacerdote, alguien diría chamán, pero sobre todo con ese intercesor que intercede con nosotros, con esas otras realidades que no vemos, pero que están, que sabemos que existen porque las soñamos, porque cuando cerramos los ojos las vemos, porque las podemos imaginar y por lo tanto existen. Pero esa otra realidad trascendente necesitamos que alguien nos la desvele. Y ese alguien era ese intercesor, ese sacerdote de la prehistoria, o ese chamán de los pueblos cazadores y recolectores que con la luz y el carbón para dibujar, pintar, o las piedras para grabar, se relacionaba con esa otra parte de la naturaleza que también está aquí, ¿no?, que está en estas praderas, claro, incluso de ahora mismo. Y lo estamos viendo, ¿no? Estamos hablando de un lugar absolutamente... Pues queridos amigos, así de abrupto acaba el documento, ¿y sabéis por qué? Porque acabamos de llegar a la radio justo antes de empezar el programa con todo el material, con todos los documentos, y es lo que nos ha dado tiempo a mostraros de este viaje. Un mínimo porcentaje. Ahora, Luis se sentía, el director de las cuevas de Altamira, en una jornada inolvidable, hablándonos así, para mí es muy importante. Qué tipo más grande, ¿no? Pero hay una cosa que hay que desvelar a la audiencia, Iker, y es que tú también, y además
lo digo porque te conozco desde hace muchos años y siempre te he visto dibujar un montón de cosas en el papel mientras hablas. Hay que revelarlo. Antes decías de Carmen, mira, estás dibujando precisamente parrillas. Y antes habías dibujado algunos dibujos que yo reconocía de la cueva del castillo. Y hay una frase más que decir para finalizar, ¿no? Y es que, ¿y si fuera que la iglesia, ese dibujo que ha puesto Carmen, ese, digamos, esbozo que ha hecho de esa sombra proyectada sobre la pared terrorífica, que es una gárgola tremenda que aparece en Notre Dame además, pues se parece mucho? Y si fuera que la iglesia, Iker, con la cristianización, mandó a ese submundo, controlando la fe, controlando la trascendencia, a todas estas sombras, a todos estos seres grotescos, cerrando la puerta para la eternidad. Pero yo creo que es de otra manera, Iker. Creo, como dice Klotz en su otro libro, que esta es la historia más bella del hombre. Vamos con mensajes. José Manuel desde Cáceres nos dice: aquí en la capital hay una cueva de la prehistoria, se llama la Cueva de Maltravieso y también tiene pinturas rupestres. Iker, ¿qué se siente en esa cueva? Gracias por el programa. ¿Ya no se emite los viernes? Nos pregunta Nano desde Tenerife. No, Nano. Se emite solo los sábados de 1 a 4. Pero más mañana tiempo nos con vemos vosotros. en Cuarto Milenio. Es un poco la doble ración y más tiempo. Y lo que se siente lo hemos contado. Y lo contaremos con imágenes, ya veréis. Ezequiel pregunta cómo o quién descubrió por primera vez esos cuerpos. Se refiere a los esqueletos de la primera de las cuevas. Pues el equipo de la Gobernación de Cantabria de arqueólogos, ¿no? Con Roberto Ontaño a la cabeza. La Consejería de Cultura, que por cierto habría que mencionar, ¿no? Se han Consejería portado de Cultura de Cantabria, se han portado portado excelentemente, ¿no? increíble. Señor Marcano. Hola milenarios, gracias por estos temas arqueológicos que los estudiantes y gente interesada en ello lo agradecemos. ¿Sabéis si ese lugar tiene algún tipo de historia que llamara la atención de esas personas que quedaron allí atrapadas? Se preguntaba Miriam. Pues es que no hay historia. Es decir, solo sabemos que se perdieron ahí y aparecieron ahí. Nadie sabía nada. Tal vez buscaban esos dibujos, tal vez buscaban algún tesoro. Os parecerá bonito, 2 veces venís a hacer el programa Cantabria y las 2 lo hacéis en un estudio sin público. Ya os vale. Saludos desde San Vicente de la Barquera, nos dice Diegus. Hombre, tenemos a nuestro buen amigo, amigos, Miguel y Bernardo Rivavelar de San Vicente de la Barquera, uno de los pueblos más bonitos de este país. Y Diegus, nada, pues un abrazo y te aseguro que estaría genial hacerlo, por ejemplo, en una cueva, al regreso. Si nos lo permiten, lo haremos en una cueva. ¿Te imaginas esta sensación en una cueva? Nos dicen también, no me dejáis de sorprender, sois aventureros al máximo. Felicidades, amigos míos. Me da que fueron machacados por más de un guardián de la cueva. ¿Por qué? Ni idea, nos decía Interesante, David. guardianes de la cueva que no querían que se descubriese lo que había ahí dentro. Qué bonita teoría. Tolo nos dice que hablar de la prehistoria es hablar de Menorca, las taulas, las navetas, las cuevas, etcétera. También las hemos y de visitado. tantas cosas, claro. Hola a todos, esto apunta a un ritual sagrado entre tribus, ¿no os parece? ¿O qué gente de la misma tribu al fracasar los primeros los sacrificaron? Nos decía Luis Fer desde Madrid. ¿Os Lo que imagináis pasa que unas no es personas una muy... tribu, Claro, es que son del siglo Claro, son del siglo IX. IX, ¿no? Y alguien me dijo, y se escribe por ahí, y si, imagínate que condena, ¿no? Cogen a 5 por algo y los tiran dentro de la cueva. También. Y cierran la entrada. O que se cayeron y no pudieron salir porque recordéis que había una caída de 17 metros, nada menos. Sí, ¿Y pero por qué entonces, le ¿por qué las machacaron el posiciones? Claro. Que por qué le rompen los cráneos. Yo pensé, fíjate, lo primero que me vino a la mente es que es muy probable que era una manera. Imaginaos una calavera que te está mirando desde la oscuridad. Para exorcizar ese lugar, para exorcizar de esos espíritus, revientan el cráneo, que digamos que es donde está el alma, ¿no? Al final. Pero la pregunta es quién entra ahí, si la cavidad estaba tapada. Bueno, entraba muchísima gente, ¿eh? Se cree que podía entrar mucha gente por esos restos, digamos, de carboncillos que andaban de las teas dando vueltas por todas ¿Y partes. si lo han ¿no? hecho posteriormente y han machacado esos huesos en siglos posteriores? Sí, es como muy se ha escrito un probable. crimen. ¿Se ha utilizado Tenemos en un ritual? los Bueno, detalles, miles de pero no sabemos hipótesis. ¿Qué envidia sana me dais al poder acceder a tantos sitios a los que vais? Menos mal que al menos lo vivimos a través de vuestras palabras, nos decía nada. Es Pilar. nuestra misión. Jesús y Ana, que nos escriben desde Londres. Dice que gracias por hacerles compañía en estas duras tierras y que en septiembre estuvieron de vacaciones en Malta, que sí hemos visitado las ruinas megalíticas de la isla de Malta, que ellos visitaron el hipogeo de Tarsien, que es patrimonio de la humanidad, mucho menos conocido y más impresionante que Stonehenge, por ejemplo. Pues qué interesante saberlo. Tomamos muy buena nota. Eso es, nos decía que estaba excavado en la roca, bajo tierra, y los niveles más antiguos son del año 4500 antes de Cristo. Pues muchas gracias por vuestra información. Bueno, primero saludamos a Santiago Camacho, que estaría por ahí. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, Santi, has estado también en las cuevas. ¿Te has sentido dentro de las cuevas o no?
Pues desde luego con vuestra voz y esos testimonios sonoros, yo creo que somos muchos miles los que os hemos acompañado en el viaje, siquiera en una mínima parte. Oye, Santi, maestro, de verdad, porque ya las últimas, estás ya en el limbo vamos, no sé ni cómo definirlo, ¿no?, de la maestría periodística, porque yo decía, vamos a ver, ¿será posible que dentro de esta polémica haya más datos? Y por supuesto, lanzamos nuestro aprecio a la reina, por supuesto, claro que sí, que quede clarísimo, porque además sabemos que le gustan desde siempre estos temas, que estuvo interesada en Nazca, que tiene una piedra de Ica, que sabe mucho del tema ovni y de la arqueología, pero caramba, no sé, nos parece que esto es muy fuerte. Club Bilderberg, ¿no? Pues sí, vosotros habéis tenido un gran privilegio estos días y aquí pues hemos tenido uno pequeñito pero igualmente importante a nivel periodístico, que es que he podido mantener una larga conversación con Pilar Urbano, una mujer que comparte muchos intereses con los amigos de Milenio y especialmente conmigo y con los más conspiranoicos. Es una mujer interesada en los servicios de inteligencia, en las oscuridades de la historia secreta, en las sociedades secretas igualmente. Yo entré en el CSID, uno de sus clásicos, ¿no? O Jefe ATA. Efectivamente, dos grandes libros en los que revela muchas cosas en sus páginas. Y la verdad es que, pues para los oyentes de Milenio, en el libro de la polémica, y si hay un personaje ahora mismo que esta semana ha sido polémico, esa es Pilar Urbano, pues también hay apuntes interesantes para los temas milenarios. ¿Y nos puedes adelantar algo, que sea una piecita, un pequeño corte, aunque luego lo escuchemos con mucha atención? Pues sí, mira, una de las cosas sobre las que le pregunté, porque he tenido ocasión de echarle un buen vistazo al libro, no leérmelo en profundidad por razones de tiempo, pero sí irme a los capítulos clave, pues es sobre, aparte del tema Bilderberg, que ya expondremos un poquito más adelante, sobre algunas joyas históricas que contiene ese libro. Y una de ellas es sobre el interés que la CIA, en tiempos muy remotos, en tiempos muy anteriores a la muerte del general Franco, ya tenía en el rey Juan Carlos, y cómo empezó a seguir muy de cerca lo que pasaba en el entorno del entonces príncipe de España y qué proyecciones de futuro se hacían. Esto es un poquito de lo que nos dijo. En el 73 hay un documento, yo lo tengo, por eso puedo, no sé si lo digo en el libro o no, hay un documento, lo tengo, que emana de allí, de Bilderberg, y que está firmado por Henry Kissinger, en que se dice ya que el príncipe Juan Carlos no solo está formado, sino que ya está bien dispuesto, perfectamente preparado para poder empezar ya a reinar. En fin, un adelanto de lo que viene después, porque del Club Bilderberg creo que doña Sofía ha dicho o ha comentado a Pilar Urbano siempre en su declaración y en su libro que son reuniones en las que ha asistido, que son muy interesantes, en fin, que luego vamos a aprender. Al final no hay tanto mito y resulta que es verdad. Y de qué se habla realmente en esas reuniones y qué gente va. En fin, a ver si nos enteramos un poco. Pero antes, Carmen, nos vamos a Asturias. Nos vamos a Asturias porque vamos siguiendo también un sonido ancestral. Vamos a ver si los compañeros pueden ponernos ese sonido ancestral que tanto gustaba, por ejemplo, a Félix Rodríguez de la Fuente, ese sonido de la montaña, ¿no? Ese sonido de un animal, hablamos de animales mitológicos de alguna forma, y que siempre ha acompañado al hombre y ha sido testigo y consejero en la lucha por la naturaleza, y también de alguna forma ha sido enviado de esos terrores. Es el lobo, hablamos del lobo. Marchamos hacia el corazón de Asturias, marchamos, si no me equivoco y no me fallan los datos, a Gijón. Juan G. Vallejo, corrígeme, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? ¿Estáis en Ser Gijón? Estamos en la cadena Ser Gijón, efectivamente. Bueno. Y imagino que también te habrá gustado viajar por la prehistoria. Y tú me comentabas, Juan G., que se están haciendo investigaciones interesantísimas. Queremos compartirlas con todos los oyentes de Milenio 3 sobre un mundo que parece evidentemente algo, ya descartado y desterrado, ¿no? Hombres lobo, lobisomes, hay nuevos trabajos, nuevas historias antropológicas, y me gustaría que nos contases y que presentases al invitado que tienes contigo. Hombre, pues la verdad, Iker, que llevamos 3 días en los que hemos hecho más de 600 kilómetros llegando al corazón y al alma de Asturias, ¿no? A un corazón y un alma de Asturias que suena como ese aullido de lobo, que te penetra hasta las entrañas
y ha sido de la mano de Alberto Álvarez Peña, de un escritor asturiano que ni más ni menos que tiene 22 libros a cuestas, algunos de ellos como Brujería Asturiana, Mitos y Leyendas de Asturias. Y bueno, pues de su mano me he topado con una historia, la verdad que me quedo sin palabras casi. Han sido más de 600 kilómetros, como decía. Rodando por las carreteras de pueblos, buscando testigos. No te puedes imaginar, o sea, vinimos a Gijón, de Gijón partimos hasta Sotres, en pleno corazón de los picos de Europa, al noroeste de la comunidad asturiana. Allí tuvimos la suerte de poder entrevistar a Ana María Moradiellos y a Saturnina López, una mujer de más de 80 años, esta última, que nos comentaba historias de hombres lobo reales, y luego te haré hincapié otra vez en esta historia. Y luego en el concejo de Belmonte, en Faedo, pudimos toparnos con Secundino González, de más de 86 años, que me comentó una de las historias, sí, que más me ha sorprendido como periodista y como recopilador de historia de antropología en mi vida. Me comentaba Secundino, que comentaba a la gente del concejo de Belmonte cómo hacía muchísimos años en una cacería de lobos, y me explicaba cómo se cazaban los lobos entre los montes, poniendo una serie de estacas, llevándolos hasta un cortado y un agujero, y cómo al caer en el agujero ir a matar los lobos, pues de repente uno de ellos se transformó en hombre. Y yo le decía delante de la cámara, pero Secundino, que piensa que tiene 86 años, le decía, Secundino, pero lo que usted me comenta es una historia real, y dice, ahí me lo contaron como real. Realmente, gracias a Alberto, pues este escritor asturiano, pues nos hemos metido en un mundo de leyenda que por desgracia se está perdiendo, un mundo de leyenda que pone los pelos de punta a Iker, como ese aullido de lobo. Y tanto que pone los pelos de punta cuando se cuenta con esa franqueza, ¿no?, que todavía tienen las voces del pueblo, y que en el fondo, fijaos la casualidad, porque no conocíamos este caso, porque nuestro compañero Juan está en plena investigación, que tiene que ver con lo que llevamos hablando una hora, ¿no? Animales humanizados o humanos animalizados, la mezcla de dos especies que de repente surge como un demonio de lo más profundo del inconsciente o del tiempo. Alberto Álvarez Peña, amigo, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues estamos absolutamente fascinados. Juanje insistía en que había nuevas investigaciones, que había una recogida absolutamente antropológica que hay que mantener, que hay que conservar. Y la primera pregunta es lógica, y seguro que mucha gente en nuestras vías de contacto te la está haciendo ya, y veo que te la está haciendo ya, que es... bueno, todavía existen historias de lobisomes, de hombres lobo, no se han borrado por completo, aún queda la señal de esa creencia tan antigua, ¿no? Bueno, pues sí, aquí no lo llamamos lobisome, lo llamamos omeyobo o omechobu. Omeyobo, ajá. Sí, y bueno, el primer sorprendido fui yo. La primera historia que encontré fue de Secundino, en Faedo de Belmonte, como bien comentó Juanje, y bueno, a partir de ahí empecé a preguntar por ello, porque las únicas referencias que teníamos eran de los años 20, Aurelio de Llano recogía la historia en Tormaleo, muy difusa, Tormaleo es de Ibias, queda casi rayando con Galicia, y precisamente, bueno, pues algunos grupos de Galicia lo consideraban, bueno, pues una contaminación cultural. Claro, las cosas no existen hasta que son nombradas. Empezamos a encontrar en Belmonte, al seguir preguntando por ello encontramos una gran densidad de historias de Omes Yobu, precisamente, o de Omes Chobu, como se dice ahí en la zona, en Cangas de Narcea. Muy densa, se extendía también por Degaña, Quirós, Riosa. Quirós, Riosa son casi centro de Asturias, y lo más oriental que encontramos pues fue precisamente Sotres, que queda en Cabrales, y bueno, el Picurriello, el conocido por los escaladores como Naranjo de Bulnes, pues está allí, o sea, la zona más oriental que encontramos de Asturias con este tipo de historias. Casi todas ellas se deben a una maldición que les echa el padre o la madre a los hijos, y siempre el número 7 está presente, ¿no? Muchas veces es por romper un tabú cristiano, como por ejemplo es comer carne en Cuaresma. La madre o el padre le dicen, permita a Dios te vuelvas lobo durante 7 años y te hartes de carne, y al momento ocurre esta maldición. Precisamente la que comentaba nuestro compañero, pues el chaval que le habían echado la maldición era lobo, pero durante una cacería, al caerse al pozo Llobal, donde los llevan para matar, pues se cumplieron esos 7 años, y cuando fueron a matar al lobo lo que se encontraron fue pues con un hombre, ¿no? Entonces, bueno, el primer sorprendido fui yo al encontrar todo este tipo de historias, y sobre todo con tanta intensidad. Y por cierto que el problema es que la gente que lo sabe tiene 80, 90 años y claro, está desapareciendo. De verdad que qué primera crónica, Alberto. Desde luego que por fortuna todavía quedan personas ejerciendo de cronistas auténticos y rescatando un tiempo, y una forma de ver las cosas, que eso es cultura,
y que no podemos permitir que se extinga, ¿no? Y que solo en vuestros trabajos al final va a pervivir. Pero claro, muchísimas preguntas, y abrimos por supuesto el debate, compañeros, porque vamos a ver, por ejemplo, para diferenciar un poco, teníamos constancia, y hemos hablado alguna vez, de algunos casos de auténticos asesinos en serie, de alguna manera, que en Galicia, en territorio unido geográficamente, vamos a decirlo, o lindante con Asturias, se hablaba, ¿no? Y había documentos concretos. ¿Crees, Alberto, creéis, Juanje, que algunas de las historias que habéis investigado en esa ruta de 600 kilómetros interpueblos, interaldeas, ¿no?, de la mágica Asturias, que pueda haber también, al margen del testimonio, casos con cierto halo de realidad, personas que realmente se creían endemoniadas o maldecidas y que actuaban en consecuencia creyéndose también poseídos por eso, por el espíritu del alma del lobo? Vamos a ver, lo que es caso de psico-killer, yo en este caso en Asturias lo descarto total y absolutamente, lo diferencio total y absolutamente de los casos que pueda haber, como por ejemplo en Nayarit, en Galicia. Luego una cosa es lo que llevamos Alberto y yo discutiendo 3 días, que no nos ponemos de acuerdo en la posible raíz de esto. Qué raro que tú discutas, Juan. Qué raro, qué extraño que yo discuta. Llevamos 3 días discutiendo sobre esto, dialogando en un tono distendido, pero efectivamente no nos ponemos de acuerdo. Porque efectivamente, los señores como Secundino González comentan que este señor se convirtió de lobo en hombre, dicen que es un hecho real. Pero no solo eso, es que aquí el tema del hombre lobo no solamente queda como alguien que se transforma por esa ruptura, digamos, de una maldición, una ruptura de una norma cristiana, sino aquí hay toda una adoración al lobo que penetra, digamos, en lo más profundo del hombre y nos lleva casi a esa prehistoria a la que estáis vosotros caminando estos días, ¿no? Por ejemplo, por desgracia, hoy hemos estado en el concejo de Ibia, íbamos a ver a Pedro Álvarez Méndez, una de las personas que había recopilado su testimonio, Alberto, y bueno, pues hace un mes que falleció, una persona de más de 80 años, pero claro, este hombre nos iba a contar una cosa que podremos ver luego en Cuarto Milenio, lo podremos recuperar seguramente gracias al archivo también audiovisual que tiene Alberto. Pues este señor comentaba cómo de niño él había visto cómo otras personas comían corazones de lobeznos, de pequeños lobos, de cachorros de lobo, para poder curarse algunas enfermedades. Quizás luego Alberto, que sí vivió ese testimonio en directo, lo puede contar con mucho más detalle. Bueno, que lo cuente Alberto. Pues que lo cuente Alberto directamente, el testimonio que por desgracia no hemos podido tener. Pero a lo que iba a referir, me deja un segundito de acá, es que aquí hay una adoración al lobo, Iker, que entronca en mucho más allá. Y no hablamos de psico-killer, sino de algo mucho más potente que pienso que, bueno, y luego de hablar incluso hasta de cadáveres de ganado y otras cosas sin explicar, que bueno, que va a hacer que el misterio siga creciendo. Perdona. Claro, la presencia del lobo, Juanje, mucho más potente desde tiempo ancestral como parte de una realidad, ¿no?, que nosotros vemos con otros ojos urbanitas, pero que ellos no. Pero me sorprendió muchísimo, Alberto, que Juanje me comentase antes de su viaje que había tradiciones que nos pueden horrorizar en un principio, pero que quizá tenían su sentido, ¿no? Eso de comer corazones de lobeznos, ¿eso es real? Sí, es real y, bueno, no estamos hablando del siglo XVII. Se da sobre todo en Ibias y en Degaña, que son las zonas donde yo lo encontré, y es una cosa muy fácil. Es para curar lo que llaman la gota coral. La gota coral, nosotros ahora cuando nos hablan de gota pensamos en las farturas que nos damos y, bueno, el colesterol y eso, pues no. La gota coral son los ataques epilépticos. Es el mismo nombre que aparece con Plinio el Viejo, historiador romano, en el siglo I, que lo llama gota coral a esos ataques. Y bueno, pues una forma de acabar con ello era comer en crudo, arrancado en vida, un corazón de lobo. Y claro, este hombre, pues Pedro nos comentaba que él, siendo un chavalete de 16 años o así, que le había pasado, y decía, pero claro, ¿quién arranca un corazón de lobo a un lobo adulto y tal, ¿no? Entonces le había tocado ir a rastrear una madriguera, de allí sacaron un par de lobeznos, los abrieron en vida y se lo dieron a comer pues como si fuese un pincho chorizo. Y bueno, incluso comentaba así jocosamente que bueno, que le costaba trabajo, pero que bueno, que a fuerza de ir calcándose lo que se lo fue tragando y que el mal pasó, ¿eh? Entonces bueno, pues es algo muy fácil. El lobo es un animal temido, se le tiene mucho miedo aquí en Asturias, es un competidor del hombre, pero a la vez la gente, bueno, pues lo admira. Es un animal fuerte, astuto, en fin, es casi junto con el oso como el señor del bosque, ¿no? Entonces es algo casi que nos lleva al Paleolítico, o sea, es una enfermedad desconocida, la gota coral, los ataques epilépticos, es algo que la gente no conoce, y lo que se intenta es comer para adquirir esa fuerza. Es como cuando un cazador, pues eso, come las vísceras
muchas cosas que tenemos escuchado y bueno, pues es sencillamente así. Hay toda una farmacopea en torno al lobo, por ejemplo, pues comer el corazón para quitar los ataques epilépticos, llevar uñas de lobo en el bolsillo contra lo que llaman mal huello de las bruxas, o sencillamente los dientes de lobo curaban lo que llaman el ramo del monte, la mamitis o la mastitis, que diría un veterinario, no solamente en las vacas haciendo cruces en obra enferma, sino en las mujeres. Hay testimonios de los oscos en las que, bueno, pues cogían el ramo del monte las mujeres por una cuestión de higiene y, bueno, pues con esos dientes de lobo pues había que hacer 3 veces unas cruces inscritas dentro de un círculo y llevar los colmillos colgados por dentro, en contacto con la mama enferma. Y entonces se consideraba que se quitaba, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos cómo el lobo pasa, aparte de ser un animal temido por ser un competidor del hombre, a ser un animal admirado por su fuerza y su astucia. Entonces, pero fijaos Alberto, qué curiosidad, ¿no? Porque me está recordando, yo recuerdo un programa que hicimos en Lugo, con un también estudioso antropólogo, José de Cora, si no recuerdo mal, y con historias de Galicia en este caso, y muy raras, pero que tenían un halo de absoluta autenticidad, ¿no? Y de antropología viva, que yo estaba pensando, Alberto, lo mismo que pienso esta noche, que menos mal, ¿no? Que estéis ahí para salvaguardar este patrimonio, porque es que en un par de generaciones probablemente no se sepa de estas cosas. Y tú fíjate, Luis, qué curioso, estaba señalando que estos días, haciendo un nexo inesperado por completo, hemos visto muchos dientes de diversas criaturas y animales que se temían, que se horadaban, igual que nos han contado aquí, ahora mismo en Asturias que se hacía, y se ponían en contacto con el cuerpo, modo de collares, o modo de sanación incluso, como nos contaban en Altamira, esos dientes perforados que eran como auténticas reliquias, que incluso se falsificaban. O sea que claro que viene del Paleolítico. Sí, pero incluso a nivel simbólico, ¿no? El hecho de, por ejemplo, estábamos hablando del animal espíritu, de que aquellas gentes en la caverna podían, en un momento dado, ver animales transformándose en humanos y ellos mismos transformándose en animales con toda probabilidad. Cuando habláis de los casos de hombres lobo, si vamos un poquito más adelante en la historia de la humanidad, durante la Edad Media la Edad Media está plagada de este tipo de historias, a la vez que la brujería y todas esas historias de hombres lobo. Y hay una obra curiosísima, muy bien documentada, de un autor que se llama Claude Lecoteaux, Claude Lecoté, que habla de la historia del doble, ¿no? Claro, historias de hombres lobo en la Edad Media. Claro, y a mí, fíjate, no, porque yo siempre me he preguntado, además, desde la infancia, ¿no? Qué terrible, ¿no? Andar por el bosque, a mí que me encanta introducirme en los bosques, ¿no? Encontrarse de repente con un ser hombre que se ha transformado en lobo. ¿Es esto real o no es esto real, no? ¿Cuál sería la explicación quizá a todo esto? Esa historia del doble, digamos, una especie de identificación con ese animal espíritu, digamos, una reminiscencia quizá de ese pasado tan lejano, en la que de repente, pues digamos, en algunos lugares donde todavía sigue habiendo un culto profundo a estos animales, en un momento dado despierte, más en la Edad Media, evidentemente, y salten esas reminiscencias antes de que la Iglesia acabe por completo cercenando cualquier tipo de culto pagano. No olvidemos que la cordillera cantábrica, además, es una zona especialmente propensa a todos estos cultos paganos. No es casualidad tampoco que las cuevas estén distribuidas precisamente por aquí, Asturias, Cantabria, País Vasco, ¿no? Oye, Alberto, una cosa importante, también hay factores, digamos, exógenos tipo luna, tipo condiciones del clima, no sé, como en otras grandes historias que hemos oído de la supuesta licantropía, ¿no? Desde la historia de Licaón, que parece que afectan también a ese supuesto maldecido. Pero espera, ahí que cuando estabais comentando eso, Alberto y yo nos miramos con un gesto, lo que comentabais de alguien que utiliza dientes de lobo como amuleto. No hace falta irse al Paleolítico, lo vamos a poder oír si quieres en la radio y podemos ver en televisión. Alejandro Anes, hasta hace pocos años, porque por desgracia falleció, pero lo tiene filmado Alberto, lo hacía en el pueblo de Oaña. A día de hoy, Iker, hace pocos años, ya ha fallecido. Los dientes de lobo. Con dientes de lobo hacía toda una serie de curaciones, lo utilizaba como amuleto y los utilizaba igual que en el Paleolítico hasta hace poquísimos años. Sí, y lo tenemos grabado en vídeo. Sí, se prestaba, increíble. Se dejaban las casas cuando había algún problema con las vacas o con las mujeres. Entonces, bueno, pues iban a por los colmillos que tenía este hombre. Lo comentamos para que la gente dimensione hasta qué punto en esas comarcas de Asturias, donde nadie hasta ahora ha hecho público esto, tiene fuerza y poder ese alma y ese espíritu del lobo, de ese lobo indomable que hay en el bosque. Y perdona, Alberto, que te he cortado por el tema de la luna. No, bueno, como lo que me comentabas, bueno, pues paradójicamente no es necesario que haya luna llena ni cosa por el estilo. Te comentaba que una de las cosas que siempre aparece es la maldición materna o paterna, por ese tema de comer la carne en Cuaresma, pero por ejemplo hay cosas que nos llaman mucho la atención. En Abiego, en Cangas de Narcea, hay un
bueno, pues un paisano sale y para transformarse en lobo, a pesar de tener esa maldición ya echada, tiene que zambullirse en un estanque, ¿no?, entre el agua. Sale del agua perfectamente formado en lobo. Eso pues nos recuerda, por ejemplo, el Piñol Viejo cuando nos contaba que los licaones de la Arcadia colgaban, se despojaban de sus ropas, igual que este paisano, y atravesaban a nado un lago y se volvían lobos. Estaban así durante 9 años y si no hubiesen probado carne humana, pues volvían otra vez a recuperar su forma humana. Estamos hablando de un mito griego muy antiguo. Hay más, ese paisano se encuentra con la mujer, porque la mujer quiere controlar a ver a dónde va de noche, y él en forma de lobo la ataca y le arranca de un bocado la toquilla. La mujer se libra como puede y al día siguiente, cuando está en la cocina, él ya otra vez con forma humana, le está contando lo que le pasó y él no dice nada hasta que se ríe y entre los dientes tiene hilos de la prenda de ropa que le arrancó y le descubre y dice, fuiste tú. Entonces él reconoce, sí, fui yo porque mi madre me echó una maldición, etcétera. Esto, por ejemplo, que encontramos aquí en Naviegu de Cangas de Narcea, lo encontramos entre los daneses en Dinamarca. La única diferencia es que lo que le arranca de un bocado no es una toquilla, no es un chal, sino que es el mandil. Y lo encontramos pues repartido por otros sitios europeos. Es más, yo aseguraría que el origen tiene que ver mucho con el tema del chamanismo, que eso es lo que andamos discutiendo todos estos tiempos, ¿no? Estos 3 días. El hombre con piel de lobo. Sí. Te decía Alberto que el chamanismo, y porque a veces se ponían encima pieles, ¿no? A veces las representaciones más antiguas parece que son hombres como medio convertidos sí, queriendo hacerse pasar por lobos. Claro, es que la discusión que llevamos estos 3 días es eso, porque la raíz es tan fuerte de esta adoración al lobo en estos lugares de Asturias, y yo me he sorprendido tanto, a la vez que tengo que decir que me ha dado un poco de pena porque me he dado cuenta que en poquísimos años va a desaparecer esto. Yo solamente he conseguido entrevistar a 3 testigos ya vivos que me hablen de las tradiciones, el resto es del archivo de Alberto, ya han fallecido. Y bueno, pues claro, tan fuerte la tradición que bueno, pues aquí tenemos 2 teorías, ¿no? La que llevamos discutiendo ya 3 días sin parar, 24 horas, 600 kilómetros, montaña, nieve, y bueno, pues digamos, la más racional obviamente es de Alberto, la más, no sé si fantástica o fantasiosa quizás es la mía, ¿no? Yo opino que sí, que igual que bueno, pues había toda una serie de guerreros, como eran por ejemplo los berserker en los vikingos, o por ejemplo si nos vamos a América Latina, hablamos de los náhuatl entre los antiguos mexicas, que tenían la capacidad de transformarse, en este caso en los berserker, en lobo, gracias a tomar un alucinógeno, que era el cornezuelo de centeno, y tener una gran agresividad o fuerza. Mi pregunta es, ¿hubo algún tipo de ritual pagano en la antigüedad, en esta zona asturiana, en la que había alguien que tenía capacidad de desarrollar esa agresividad y fuerza similar a la de un lobo, para que la gente pensara que realmente ese señor se convertía en lobo, y de ahí que diga gente como Secundino González que era real? Y bueno, Alberto, digamos que tiene otra teoría. No, bueno, vamos a ver. Es que se complementa bastante. Quiero decir, el tema de los hombres lobo yo lo veo en ritos iniciáticos para las sociedades guerreras, pero es que, por ejemplo, en el siglo IX, con Nennius, en Historia de Britania, da un dato que luego, bueno, Giraldus Cambrensis también repite, y es sobre, bueno, pues sobre los irlandeses o sobre los galeses, ¿no? Bueno, cada uno habla de un tribu diferente. Dice, bueno, pues algunos celtas se ponen en trance, se quedan en trance y bueno, un compañero impide que se mueva el cuerpo. Su otro yo, por decirlo de alguna forma, pues se marcha. En un primer momento, quiero decir, no solamente en lobo, puede ser en buey, en oso, pero bueno, lo que más trascendió fue en lobo porque a fin de cuentas es el predador por excelencia, ¿no? Y todo lo que hacen en forma de lobo reciben, si son heridos, pues lo reciben en ese cuerpo humano que está en trance, que está durmiendo en un sueño profundo. E incluso hay una cosa que comenta, dice, si comen carne, la carne aparecerá también en sus dientes de cuerpo humano. Esto nos recuerda la historia que os acabo de contar de Naviego, sí, sí, en la que él en cuerpo humano todavía mantiene los hilos de la prenda de ropa que arrancó de la mujer. Entonces lo vemos con Nennius, lo vemos con Giraldus Cambrensis. Cuando llega al cristianismo no se entera de nada. Precisamente Claude Le Coté, al que citasteis aquí, pues comenta eso de la historia del doble. También Baring-Gould, Sabine Baring-Gould, ya en el siglo XIX, pues me hizo un trabajo, la verdad es que bastante científico por aquel entonces, a pesar de ser parte interesada, porque el hombre es protestante, pero vamos, era bastante aséptico a la hora de relatarnos todo este tipo de cosas. Y bueno, cuando llega al cristianismo, pues no se entera de estos trances chamánicos, no comparte esa religión. O sea, lo que para las sociedades guerreras iniciáticas es un don
para el cristianismo es una maldición, y por eso precisamente tenemos pues en el siglo XIII El espejo de los reyes, que es una obra anónima noruega que habla de cómo San Patricio echa una maldición a los paganos irlandeses diciendo: ya que queréis echaros sobre mí como lobos, seréis lobos durante 7 años. O sea que tenemos muchas concomitancias en las historias asturianas, pues con esta historia de la maldición de San Patricio, con las maldiciones por romper tabús cristianos, y también, bueno, pues con esos ritos iniciáticos de pasar por el agua para transformarse en lobo, o de que todavía en el cuerpo humano, bueno, pues reflejen los daños que recibe cuando es lobo. Una historia de Bicharevildas y un pueblín de Somiedo, nos contaba una paisanina, bueno, hace mucho tiempo, me lo contaron a mí, porque esa paisana también desapareció, la pobre, pues que una vez, en forma de lobo, a uno le habían disparado y le habían arrancado una uña del pie. A los 7 años, cuando volvió a ser persona, le faltaba un dedo del pie. O como un paisano una vez en la feria de ganado se dirigió a otro diciendo: muchas piedras me tiene Ture de usted. Oiga, yo a usted no le conozco, no le tiene ninguna piedra. Y le decía: bueno, es que yo fui lobo durante 7 años y cuando atacaba el redil donde estaban sus ovejas, usted me ayuntaba tirándome piedras. Entonces, vamos, son historias que te cuentan, esa también es somedana, y que entroncan muy bien con esas historias del siglo IX, con esas historias del siglo XIII. Pero historias, Alberto, con una fuerza expresiva impresionante. Y me gustaría trasladarte una duda que tiene mucha gente que nos comente, y que yo tengo personalmente, que es: vale, hablamos de hombres transformados en lobo, de humanos animalizados, pero yo he conocido historias donde el protagonista es el propio animal, es decir, es el propio animal, sin nada de hombre, el que se aparece de una forma extraña, o desaparece, o crece en mitad de un camino, o marca un cruce de caminos, y gentes de muy diversas épocas, cuando ya ese lobo, perro o lo que sea tenía que estar muerto, sigue apareciéndose como custodiando algo. En algunas partes de Navarra, lo hemos comentado, se llama el perro negro, y me gustaría saber si también en Asturias hay historias que incumben a animales fantasmagóricos, pero con la forma del lobo simplemente, sin nada que ver con el hombre. Sí, pero yo creo que pertenecen a otra esfera. Quiero decir, o sea, aquí tenemos perros negros que se aparecen. ¿También? Perros que crecen, sí. ¡Caramba! Perros que crecen, que a veces se relaciona con el diablo. O sea, se dice que es una transformación del Diaño Burllón, que es un personaje, bueno, pues más o menos nada simpático, aunque bueno, no es tan terrorífico, pero bueno, quiero decir, hay perros negros, en algunos casos son espíritus de gente que murió asesinado en un campo, en fin, hay algunos, sobre todo en la zona más occidental de Asturias, algunos perros que se presentan como presagio de muerte. Eso entronca también con muchos perros negros que aparecen en Gales, en Escocia, que cuando se aparecen y se ven, bueno, pues es señal de que va a morir alguien. Pero yo creo que esto pertenece más bien a otro tipo de ambiente del más allá, porque el perro en las culturas indoeuropeas siempre es un animal asociado a los infiernos, y al decir infiernos pues hablo de ese otro más allá, no el infierno como lo entienden los cristianos. Y yo creo que tiene bastante menos que ver con esta historia de los hombres lobo, ¿no? Pues desde luego que a ver si un día comentamos esa historia, porque son maravillosas. Dejando un poco de lado la leyenda, la tradición, ¿habría alguna posibilidad de que algún habitante de esas aldeas asturianas sufriera de esa enfermedad llamada hipertricosis, en la que el cuerpo se llena de pelo como si fuera un lobo? No, ni porfiria, ni en todas estas historias la transformación en lobo es casi total. Sí, lo que hablan es de un animal, o sea, lo que es un lobo, no se habla de un animal medio hombre, medio lobo para nada, ¿no? Igual que descartó el tema de asesinos, todo los testimonios que hemos recogido y lo que he visto del archivo de Alberto, descartaría ese tipo de enfermedades. Pero sí se habla de, como comentabais antes, que había visto cómo se convertía en lobo. No. Pero, o sea, se habla de un lobo en sí, o sea, pero no sale formado un lobo. Sí, sale formado un lobo. No es mitad hombre, mitad lobo, ¿no? No es híbrido, no es híbrido. No. Es un lobo. Sí, lo es entendemos un lobo, efectivamente, un perro, o sea, un lobo lo que ves en el monte. Es más, lobo. Siempre se requiere que la persona se desnude, o sea, se desnuda y acaba transformándose en lobo. No es la imagen de Paul Naschy que tenemos de las películas, que no, es un lobo total. Más grande, más feroz, en fin. Muy agresivo, pero un lobo, sí. Yo os pediría ahora, Juanje, Alberto, si es posible, brevedad máxima, casi en titulares, por favor, porque hay algunas preguntas sumamente interesantes, algunas que preguntan cosas concretas o han sido testigos de cosas o conocen cosas en Asturias. Jesús nos dice que es un chofer que va a cargar carbón todos los días a Tormaleo y que nos asegura que en la campa a las 4 de la mañana los aullidos te ponen muy nervioso. También ahora desde Asturias nos dice que es asturiana, que pasó parte de su infancia oyendo a los lobos en su pueblo y
que antes de seguir quiere decir que es un animal maravilloso, muy mitificado, mejor que muchas personas. Los he oído y visto más de 30 veces y jamás me han hecho daño. Ni siquiera atacan al ganado con frecuencia, pese a que los estamos dejando sin alimento. ¿Aún se escucha el aullido del lobo, Alberto, en Asturias? Sí, claro, y además yo puedo decirte que tengo aullado y tienen contestado. Porque aparte de este lobo mítico, también me gusta el lobo biológico, ¿no? Oye, eso es muy bueno, ¿cómo que contestan? Y bueno, nos lo comentó un paisano que era limañero, en Calea o en Casu. Y bueno, se dedicaba precisamente a exterminarlos, pero bueno, el paisano hablaba, era una fuente antropológica para saber muchas cosas, y nos decía que si aullas los lobos contestan. Y bueno, pudimos comprobar, otro compañero y hace muchos años, que él está en la Guardia de Medio Ambiente, hicimos una espera para verlos en la Baña la Corra, en el Camín Real, que llaman, entre Somiedo y Teberga. Pasaron delante de nosotros, teníamos el viento a favor, y al pasar y no nos vieron, bueno, pues hicimos la tontería de decir, oye, vamos a poner en práctica esto, y aullamos, y efectivamente volvieron a mirar a ver qué era. Cuando nos pusimos a dos patas, por decirlo de alguna forma, pasaron totalmente de nosotros, dieron la vuelta y vamos, y nos miraron. A partir de ahí probamos muchas veces en la Serra de Cristaleira, de Boal y por ahí, y es cierto, o sea, si aullas, ellos aullan. Nos decía Ara que cerca de su pueblo la leyenda que corre no es mala, es de una niña que fue cuidada durante 3 días por una manada de lobos que impidieron que pereciera de hambre y de frío. Leyenda tipo Rómulo y Remo. ¿Hay leyendas buenas, Alberto, en Asturias? Perdona, tenemos una. Tenemos una total y absolutamente, bueno, supuestamente real, que nos contó Ana María Moradiellos, efectivamente, en un pueblito que hay cerca de Sotres, donde comentan que un grupo de pastores encontraron a una niña con pelos, bueno, que había muerto su madre, que era una mendiga, y con pelos en la boca y restos de leche de que la habían amamantado los lobos. Pero se cuenta como una historia total y absolutamente real. Vaya hace imagen, pocas décadas, sí. Sí, se comenta que bueno, que era una paisana, una mujer que andaba pidiendo con una cría pequeña, y venía, ella no era de aquí, no era asturiana, era de la parte de Líbana, y venía por Áliva hacia Sotres, y una vez la pilló una tormenta en Áliva, en un sitio donde ahora hay una capilla, antes no había la capilla, que se llamaba de la Virgen de la Salud. Y bueno, pues nada, ella envolvió a la criatura como pudo, se tiró encima de la cría y bueno, allí se murió helada. Cuando descubrieron los paisanos de Sotres, después de que amainó el temporal, vieron que la mujer estaba muerta, habían pasado ya 5 días o así, alrededor estaba lleno de pisadas de lobo en la nieve, y cuando levantaron el cadáver de la mujer, pues la cría estaba allí. Efectivamente decían que tenía leche fresca, otra más seca, y que había pelos de lobo en la boca de la cría y en el cuerpo, y que suponen que sería una loba, pues eso, que había perdido la camada y que había ido a amamantar a la cría, y que además, bueno, no habían devorado el cadáver de la madre. Eso se cuenta como cierto, pues hace unos años, de allí de Sotres. A Ana María Moradí se lo contaba el padre. Si fue verdad o no, se le pierde la pista a la cría, por supuesto. Dicen que la llevan probablemente a un hospicio a Líbana, pero bueno, no se sigue la historia de ella. Y bueno, pues es un caso que se comenta en Sotres, que pertenece al concejo de Cabrales. Impresionantes historias, de verdad, impresionante antropología en vivo, y sobre todo, lo repetimos, impresionante plasmación de temores, de imágenes que las coge un novelista o un cineasta y es que no se le ocurren, o sea, imposible. Solo ese saber popular condensado en ciertos hombres y mujeres que aún conservan ese pasado antropológico nos pueden estremecer ahora a las 2:57. Alberto Álvarez Peña, de verdad que espero pasar muchas más noches contando historias a la luz de la hoguera casi contigo. Y Juan G. Vallejo, buena investigación, amigos, un fortísimo abrazo. Un abrazo. Un poco de trance también tiene esto, Luis, un poco de trance también tiene esto. Vamos a hacer una cosa, nuestro compañero Geray, rápidamente cambiamos de rumbo, se queda 1 minuto y medio. Santi, ¿estás ahí? Aquí estamos, Iker. Santi, sé que tienes 1 minuto y medio. ¿Me puedes contar, para que la gente esté muy pendiente a la vuelta, en fin, algunas cosas de esa gran polémica? Mucha gente está escribiendo que dicen que algunos ingenieros han hablado de que las Torres Gemelas, o han hecho una rueda de prensa, de que han sido, no nos hemos enterado muy bien, demolidas desde dentro. Sí, al parecer ha sido, Santi, ¿verdad?, en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Es una barbaridad, ¿esto cómo pueden decirlo? No sé, ¿sabes algo, Santi? Sí, hay un grupo llamado Arquitectos por la Verdad que efectivamente están haciendo desde Estados Unidos una especie de gira mundial intentando explicar su versión del asunto de las Torres Gemelas. En ese ciclo de conferencias pues han visitado España y pues aquí han pronunciado una conferencia explicando su verdad, de que según su teoría pues el tema de las Torres Gemelas no fue otra cosa sino un autoataque, digámoslo así. Teoría controvertida, pruebas controvertidas y la verdad es que es difícil sacar algo limpio.